difícil. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Martín Moreno, colega periodista aquí en México, columnista del diario Excelsior y colaborador del portal Sin Embargo. Bueno, pues Martín, te agradezco que estés esta noche en CNN, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches a todos. Bueno, pues te hemos invitado y te aprecio que estés aquí porque has sido un periodista que ha seguido muy de cerca el caso del Bar Heaven, este caso de los jóvenes, 12 jóvenes que fueron secuestrados de un bar en la zona rosa, jóvenes que se identifica su procedencia del barrio de Tepito en la Ciudad de México. Y bueno, pues el día de hoy ha habido un conjunto de informaciones muy delicadas, el hallazgo de cuerpos humanos en una zona del Estado de México, en Tlalmanalco, comunicaciones que, bueno, pues no confirman oficialmente que estos cuerpos, que estos cadáveres sean precisamente de estos muchachos. Sin embargo, hay información como la que tú has publicado a lo largo de estas horas que habla precisamente de que conduce todo, tristemente, en términos trágicos, a este caso del Bar Heaven. Déjame, Martín, si te parece, escuchar el reporte que nuestro compañero Rey Rodríguez ha preparado acerca precisamente de los hallazgos el día de hoy en el Estado de México y de esta historia que nos cuenta para usted. Hasta la Procuraduría Capitalina llegaron los familiares de los 12 jóvenes desaparecidos en el Bar Heaven, en la zona rosa de la capital. Querían tener más información sobre el hallazgo de una fosa común en el municipio de Tlalmanalco, en el Estado de México. Información que empezó a circular en los medios desde la madrugada. Pero las autoridades les aseguraron que por ahora es imposible saber si los restos encontrados en esa fosa pertenecen a los jóvenes desaparecidos el 26 de mayo. Lo mismo le dijeron a la prensa. Derivado a las condiciones en las que se encuentran, no es posible determinar aún la identidad de los mismos. Por lo anterior, será el resultado de las pruebas de ADN que se practicarán en coordinación con peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Procuraduría General de la República, el que se confirme o descarte científicamente si los cuerpos encontrados corresponden a las personas desaparecidas en mayo pasado del bar After Heaven. Los familiares de los jóvenes desaparecidos han dicho que esperarán los resultados de las pruebas de ADN, resultados que según las propias autoridades podrían conocerse dentro de algunos días. Estos exámenes de ADN es dependiendo evidentemente de las características en que se lleven a cabo, pero como mínimo, es decir, pueden ser más días, como mínimo son 2 días. Las autoridades federales fueron las primeras en llegar al lugar donde se encontró la fosa, tras una denuncia sobre la existencia de una casa de seguridad vinculada con el crimen organizado y armas de fuego. El fiscal federal dijo que su dependencia no tiene elementos para confirmar o negar que los cuerpos pertenecen a los jóvenes del Heaven. No quiero generar ninguna expectativa inadecuada. Hay un hallazgo de cadáveres en una casa que fue identificada por nuestro servicio de inteligencia, pero todavía no sabemos quiénes son y no hay ningún elemento ahorita en este momento para decir que pudiera ser alguien o que pudiera no ser alguien. No lo sabemos. De acuerdo con la Procuraduría Capitalina, fueron detenidos 2 personas que se encontraban en los alrededores de la zona, donde se continúa trabajando para verificar la existencia de más cuerpos. El abogado de la familia de los desaparecidos ha especulado que podrían ser los 12 jóvenes del Bar Heaven, pero las autoridades han reiterado que hay que esperar a los resultados de las pruebas periciales. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Rey Rodríguez, con esta información que nos presentas del caso Heaven. Bueno, pues Martín Moreno, como decíamos, es el colega periodista que no de hoy, sino de ya los meses que han transcurrido precisamente de esta desaparición, secuestro de los 12 jóvenes de Tepito. Y bueno, pues valdría la pena, Martín, que nos contaras lo que has podido investigar, lo que como periodista puedes decir esta noche. Hemos oído a la autoridad que es muy reservada respecto a si confirma o no. Bueno, de hecho no confirma, no tiene la certeza, por lo menos para declararlo públicamente, de que estos jóvenes, que estos cadáveres pertenezcan a los jóvenes. ¿Qué podrías decir, Martín, en tu calidad de periodista, investigador de este tema?
Yo podría decirte de bote pronto tres cosas, Carmen. Primero, que si no hubiera yo estado completamente convencido de la fuente primero que consulté en 2 ocasiones y después del mediodía de este jueves volver a reiterar estas preguntas, no hubiera publicado yo en redes sociales ni en algunos medios lo que publiqué hoy de que los cadáveres que se encontraron en el rancho La Mesa en Tlalmanalco son de los jóvenes que fueron secuestrados el pasado 26 de mayo en el Bar Heaven de la Zona Rosa. Me lo han confirmado hasta en 3 ocasiones y una de mis fuentes dice, yo conté los cadáveres y son 13 cadáveres. Y yo sostengo eso por la confianza que le tengo a estas fuentes, no de ahora, sino desde hace varios años. Segundo, me parece que cuando no le entiendes a un problema, Carmen, como me parece que ocurrió en el caso de la autoridad capitalina con el caso Heaven, cuando no le entiendes a un problema, es imposible que lo resuelvas. De allí vienen una serie de errores por parte de la Procuraduría Capitalina en el cual se sube al ring el jefe de gobierno del Distrito Federal. Hay que recordarle al auditorio. Hace 3 meses dicen, posiblemente no estuvieron los jóvenes ahí. No, señores, sí estuvieron y se les demostró. Dicen, están ausentes, no secuestrados. El abogado de las familias, Ricardo Martínez Chávez, en una reunión privada, le demuestra, en base a la reciente aprobada Ley General del Secuestro en México, que efectivamente estaban secuestrados y que no se necesitaba pedir un rescate para otorgarle la figura de secuestrados a estos jóvenes del Bar Heaven. Dice el jefe de gobierno, están ausentes. Vamos a decirle eso a los padres de estos jóvenes. Si estos jóvenes la debían, Carmen, que se les hubiera iniciado una averiguación previa, que se les hubiera dado la oportunidad de defenderse, pero no levantado o secuestrado del centro de la Ciudad de México. No hubo armas, dicen en la Procuraduría Capitalina. De estos 7 jóvenes del barrio de Tepito, yo no me imagino cómo se los podrían haber llevado. 12. Son 12, son 7 hombres y 5 mujeres. Las mujeres también se defienden fuerte, ¿no? Pero yo hablo de los 7 hombres. Imaginemos un poco, a las 11:30 de la mañana, después de varias horas de farra, después de varias horas de parranda, el estado como estaban estos jóvenes. Yo no me imagino a los que se los llevaron invitándolos amablemente a salir o con ligas o con resorteras. Iban armados. Y no es cuestión de opinión del periodista, Carmen. De acuerdo a la averiguación previa DGABD, Capet T2 891-1305, 3 testigos que no están ligados y que en diferente momento estuvieron presentes en los hechos, dicen, llegaron armados con armas largas. Es decir, son las propias declaraciones hechas ante la autoridad. Luego entonces me pregunto, ¿cómo es posible que la propia autoridad ponga en tela de juicio que no hubo armas cuando se los llevaron? Y en tercer lugar, me parece que cuando algo inicia mal en cuanto a la investigación, no puede cerrar de otra manera. Hoy la PGR fue cautelosa. Se encontraron unos restos en el Estado de México. Vamos a revisar y les avisamos cuál es el resultado. La Procuraduría Capitalina dice primero, son 5 cadáveres. No, son 7 cadáveres. ¿Se han rescatado o se han revisado estos cadáveres? Queda un poquito en tela de juicio esta situación y me parece que en base a todo esto que se ha comentado, es lamentable que no se le haya dado la importancia, me parece a mí, desde un principio, del secuestro de 12 jóvenes, en el caso Heaven, que son 13, Hay un jovencito que le dicen el Alancito, que yo confirmé hoy en la tarde, y efectivamente era amigo de estos jóvenes que se llevaron. También iba al barrio de Tepito, aunque él era de Tlatelolco, y que aparece también en la fosa común. En algún momento de las informaciones que has dado a conocer en las últimas horas, Martín, mencionabas Omarcito. Sí. Y vienes precisamente a este estudio de CNN procedente del Estado de México. Sí. Estuviste en ese rancho, has estado en contacto directo con la situación. Sí. Ahí es en donde pudiste saber que el nombre de este número 13 es Alancito. Así es. De Tlatelolco, él. Él es de Tlatelolco. Yo le pregunté, o era, desafortunadamente. Yo le pregunto, Carmen, no hay bola mágica ni mucho menos. Pues le pregunté a los padres de familia de los desaparecidos del Heaven. Les dije, oigan, todos ahí? No, a mí me consta que había 3 nada más. 3 mujeres. ¿En el lugar? En el lugar. 3 mujeres que, por cierto, no las dejaron pasar y me parece que fue un tino de la Policía Federal. Yo inclusive le dije a una de ellas, no es necesario que se martiricen de esta manera, ¿no? Pero bueno, uno da una opinión nada más, Carmen, y los padres de familia son los que deciden. Y la federal de manera muy amable les dijo, señoras, les pedimos que no insistan en entrar, y ellas obedecieron. Yo les pregunté, oigan, tengo una duda, me confirman un 13º cuerpo, Omarcito, y 2 de ellas me dicen, no, es Alancito, y es amigo, era amigo de ellos, él iba con Jesús Piedra, es Alancito, él es de Tlatelolco, pero iba mucho al barrio de Tepito, y me dice, no es Alan Omar, él es otro, Atienca.
es un chico al que le decían el Alancito, que era de Tlatelolco, y ese sería el encontrado número 13, hoy en el Estado de México. Ahora que vienes del Estado de México, Martín. Sí, estuvimos ahí todo el día. Déjame hacer una pausa. Para estas personas familiares de estos muchachos, ¿están seguros que son ellos? ¿Tienen información? ¿Tienen el convencimiento de que son ellos? Ellos tienen, como cualquier padre de familia, la esperanza de que no sean ellos. No lo sean. Pero te voy a decir una frase que Déjame hacer me movió. Una pausa y claro, la y regresando lo digo. Claro que sí. Regresamos al aire con esta conversación. Martín Moreno, colega periodista, que estás, bueno, pues informando de lo que has podido saber y de las fuentes que has consultado a lo largo de las horas, que te afirman que las personas encontradas en este lugar de Tlalmanalco son los jóvenes de el Barrheven. Te quedaste en la parte donde estabas narrando que al haber acudido hoy, que estuviste todo el día en ese lugar, hablaste con algunos de los familiares y decías de una frase, una frase que te dijeron, una frase que formó parte de esta conversación con ellos. Por supuesto que ellos como padres de familia, y lo entendemos nosotros también como padres de familia, tienen la esperanza de que no sean ellos, tienen la esperanza de abrir un día la puerta y que entre su hijo o que estuviera desaparecido y que se lo regresen con vida. Pero es tanta la desesperación de un padre cuando pierde a su hijo, y lo vemos en los últimos años con casos muy sonados y no tan sonados, pero del mismo dolor del padre que pierde a un hijo, que una de las madres me dijo, mira, si son, ya que nos lo digan hoy mismo, lo vamos a asimilar, porque es peor estar con la duda, con la incertidumbre, con el dolor de preguntar a dónde están nuestros hijos. Ojalá no fueran, pero si son, que nos lo digan ya para poder asimilar su muerte. Ahora, Martín, desde luego las autoridades no confirman lo que tú estás aquí comentando o informando, en virtud de que tienen que realizarse estudios de ADN que tardan por lo menos 2 días, por lo menos 48 horas. ¿Con qué elementos tus fuentes afirman que estas personas son del Barrheven? ¿Con vestimenta? ¿Con qué indicios, qué elementos tienen para poder decirte tus fuentes esto? Las fuentes que me dicen hoy muy temprano, aparecieron ya los chicos del Heaven en el Estado de México, nos dan 2 razones. Primero, nos dicen que la ropa sí corresponde a los chicos del Heaven, y en la tarde un elemento que por supuesto no voy a decir su nombre, federal, confirma que las ropas responden a los chicos del Heaven. Habla de ropa concretamente de las chicas que estaban en un cuarto de este rancho, que es un rancho privado, y los jóvenes estaban en otro cuarto. Él nos dice ¿sepultados? Eso. Hasta donde sé sí, porque nos hablan de fosas. Entonces, bueno, eso se entiende de que tal vez no sepultados, pero sí en un agujero, en un hoyo, pues. Y segundo, en un rancho privado. En un rancho privado. En esta zona, si el auditorio conoce este rumbo, es la México-Chalco, y hay una desviación hacia Tlalmanalco. Y bueno, hay que subir un poco hacia el cerro, y allá hay 2 ranchos. Uno de ellos es de un diputado local, que nada tiene que ver, aclaro, para que no haya malos entendidos, y su vecino es el rancho donde encuentran a los jóvenes. Me llama la atención lo que dice el Procurador General de la República, Murillo Carmen, que dice que se encontraron por casualidad, que iban por armas, por un pitazo que les habían dado, y que se encontraron a los cuerpos. Pero a mí me dicen gente dentro de la investigación que respetan lo que dice Murillo Karam, pero que no coinciden, que ellos saben que uno de los últimos detenidos por el caso del Barrheven, ¿2 últimos? 2 últimos, uno de ellos fue el que les dio la ubicación exacta, y mira, pues hasta ahora ha respondido a esa ubicación. Esas son las informaciones que nos dan de confirmar la aparición de los cadáveres de los jóvenes del Heaven. Ahora, Martín Moreno, ahí está esta información que en el transcurrir de las horas la autoridad tendrá que decir oficialmente qué reporta al respecto de los peritajes, qué reporta al respecto de los cuerpos en sí ya en este proceso de análisis y de investigación. De lo que se ha podido saber y de lo que tú has publicado e investigado, bueno, queda la pregunta de ¿a qué responde una cosa de este tamaño? ¿Por qué se los llevaron? ¿Cuál fue la circunstancia previa a este secuestro? ¿Cuáles son los elementos y factores que están involucrados en este secuestro de los 13 jóvenes? Lo sintetizamos de esta manera, Carmen. Primero, no iban por todos. A mí desde un principio dije, bueno, ¿por qué te complicas la vida? ¿Por qué te llevas a 12 o a 13, 11:30 de la mañana?
cerca del Ángel de la Independencia, con las bicicletas de los ciudadanos, había una corrida de una marca de yogur, nadie vio nada. Es decir, ¿por qué se llevan a todos? En la propia averiguación, en el propio expediente, no es opinión mía, en el propio expediente se confirman dos cosas. Primero, no iban por los 12, iban por 2. En el argot de la venta de narcomenudeo, se habla más de apodos que de nombres. De nombre no conocen a nadie, de apodos te conocen todos. Iban por 2 jóvenes, uno el Toñín y el otro el Barrigas. Al Barrigas sí se lo llevan. Pero cuando llegan, se dan cuenta de que el Toñín y el Barrigas pues están con 7 más que son bravos, son bravos y se iban a defender. Y por eso hay un personaje clave que está prófugo, Carmen, que es el Polo, el gerente. Así se apellida, Polo. No recuerdo ahora sus primeros 2 nombres, pero es el Polo. Bueno, el Polo es el que habla por teléfono y dice, es que son muchos, tienen que venir más. ¿De quién son? 10 camionetas que llegan, Carmen. ¿De quién son? ¿A quién responde un comando en el centro de la Ciudad de México? ¿De quién son las armas? Eso, Carmen, no lo tiene cualquier vendedor de grapas en la esquina de cualquier ciudad. Eso te habla de una logística y te habla de un poderío en cuanto a armas, en cuanto a personal y en cuanto a medio de transporte. No iban por el Toñín y el Barrigas, se arma ahí un poquito de confusión. Iban por el Toñín y el Barrigas. Iban por el Toñín y el Barrigas. El Toñín se escapa, al Barrigas sí se lo llevan. Los otros estaban en el lugar equivocado a la hora menos adecuada. Se los llevan también, los suben a las camionetas y los desaparecen. El Toñín, yo no sé si sea indiscreción, pero sigue en las calles. Yo no sé si este joven no se da cuenta del peligro que está corriendo. Se los llevan y aparecen ahora, aunque no lo ha confirmado la autoridad, aparecen sus cuerpos en el Estado de México. ¿Por qué se querían llevar al Toñín y al Barrigas? Porque ellos se presentan en el Heaven y se identifican como si eso fuera motivo de orgullo, como parte de la Unión de Tepito. Y dicen, aquí vamos a vender droga. Nada más que estos jóvenes, pues despistados y desafortunadamente para ellos, no sabían un antecedente importante. Que los dueños del Bar Heaven, que son claves en este asunto, es Ernesto Espinosa Lobo y los hermanos Dash Miranda. Uno de ellos ya falleció, lo encontraron quemado en el estado de Morelos. Asesinado y quemado. Asesinado después de la desaparición de los jóvenes. Exacto, exacto. Después de la desaparición de los jóvenes. Ellos ya habían tenido problemas con la Unión de Tepito en otro bar y habían desaparecido a un joven. En base a eso, el abogado del caso Heaven, Martínez Chávez, se basa para demostrar la delincuencia organizada, que ya había un patrón de conducta, no era un caso aislado, grave de sí, pero no aislado. Ya había un antecedente para integrar la delincuencia organizada y que la PGR, la autoridad federal, atrajera el caso porque tiene más experiencia, porque tiene más logística, porque tiene más equipo. Bueno, ellos dicen, nosotros somos de la Unión de Tepito, vamos a vender droga aquí, y aquellos dicen, no queremos repetir el episodio pasado, ustedes 2 jóvenes, pues se van. ¿A quién le hablaron para las camionetas, Carmen? ¿A quién pertenece ese comando? ¿A quién pertenecen las armas? En todo lo que he leído hasta ahora del expediente Heaven, en ningún momento Espinosa Lobo no ha declarado nada, él se ha reservado, pero en ningún momento todos los involucrados, desde el jefe de seguridad, al que le dicen el diablo, hasta el hermano Dash Miranda sobreviviente, ellos dicen, las camionetas no son nuestras. Ellos no se atribuyen las camionetas. Luego, entonces, ¿a quién pertenece esas armas, esas camionetas, esos hombres? Déjame, Martín Moreno, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Tienca. Sí. Bueno, entramos en la parte final, Martín Moreno, en esta conversación sobre Bar Heaven y el caso de los 12, ahora 13, aparece Alancito en la escena. Sí. ¿Hacia dónde va el caso Bar Heaven? Porque está la investigación de la PGR, está la responsabilidad de la Procuraduría del DF, sí. Está todo lo que acabas de mencionar. El Estado de México ahora. El Estado de México ahora, porque sí, ahí aparecieron estos cadáveres. ¿Hacia dónde se dirige este asunto? Por lo que me dice el abogado de las familias, tarde o temprano va a tener la PGR que asumir su responsabilidad. ¿Por qué? Porque el abogado ¿A traer el caso? A traer el caso al terreno federal, porque el abogado ya le presentó
un antecedente de secuestro por parte de Espinosa Lobo y los Dash Miranda cuando no tenían el Heaven. Aquí está este caso de secuestro comprobado y público. Aquí está el caso de secuestro Barrheven. Luego entonces no está a disposición o no está a juicio o análisis de la PGR decir, a ver si tomamos o no el caso. No, yo abogado ya te comprobé que hay delincuencia organizada, entonces tu autoridad federal tienes que jalarla. Yo creo, por lo que dicen los abogados, que tarde o temprano la PGR va a tener que tomar el caso Heaven, rebasada también la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. El hallazgo de los cadáveres es de la PGR. Sí, ellos tenían el control hoy, ¿eh? Ellos inclusive, seguramente va a ser foto mañana en algunos periódicos. A ver, cuéntanos lo que viste. Hay un camión blindado enorme donde lo atraviesan en el camino rumbo al rancho y aquí nadie pasa. No dejaron pasar inclusive a una patrulla de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Se pusieron ahí en medio, no lo puedes mover, es imposible. Es un mensaje, una señal de decir, señores, aquí el control lo tiene la Policía Federal. No dejaron pasar a un vehículo de la Procuraduría del Estado de México, sí. Pero sí pasaría la del DF, ¿sabes? Había algunos del DF, había algunos del DF. ¿Ya? Dentro ya, sí, ya había algunos del DF. Sí, General de la República. Con la PGR, pero el control era absoluto de la Policía Federal. El control tanto a los perros que llevaron, tanto algunas camionetas blindadas en las que luego nos enteramos que estaban sacando algunos restos y tanto en la operatividad del lugar. Te digo, lo más emblemático fue atravieso este carro blindado enorme que decía Policía Federal Ministerial y aquí nadie pasa, nosotros tenemos el control. Yo creo que es un aviso de lo que va a pasar con el caso Heaven, que tarde o temprano la PGR va a tener que tomar el caso y las investigaciones. Pues estamos prontos a saber exactamente cómo termina este caso que desde luego ha simbrado por la manera, por la forma, por el involucramiento de estos jóvenes, muy jóvenes. Sí, había uno de 16 años. Said Sánchez. Entonces, cuando ves a chicos de 16, de 19 años, insistimos, si debían algo ante la ley, hay cauces ante la ley, pero jamás se puede justificar una situación así por donde estaban y por lo que estaban haciendo. Para eso hay autoridades, porque si no, Carmen, caemos pues en la ciudad sin ley. Pues Martín Moreno, te aprecio mucho que hayas estado esta noche después de esta estancia tuya durante todo el día en el Estado de México y estaremos en contacto si me lo permites. Yo agradecido siempre de estar en tu programa. Gracias Martín Carmen. Moreno y gracias a usted. Seguiremos el tema para informarle. Pásela bien y hasta mañana. Comenzamos esta noche. La Procuraduría General de la República, la PGR, confirmó que 5 de los 13 cuerpos encontrados en una fosa clandestina en Tlalmanalco, Estado de México, son de jóvenes desaparecidos en el Bar Heaven de la Ciudad de México el pasado 26 de mayo. Mientras tanto, continúan las averiguaciones para confirmar la identidad del resto de los cuerpos. Kupskaya Liz tiene la jornada de hoy. Dramático giro a las investigaciones sobre la desaparición de 12 jóvenes en el Bar Heaven el pasado 26 de mayo en la capital del país. En conferencia de prensa conjunta encabezada por la Procuraduría General de la República y en la que también participaron la Procuraduría Capitalina y la del Estado de México, se informó que fueron identificados 5 de los 13 cuerpos encontrados el jueves en un predio ubicado en Tlalmanalco, Estado de México. En este momento se tiene plenamente identificado con perfil genético a la persona de nombre Alan Omar Atienza Barranco, una de las personas buscadas en el caso Heaven. Y contamos con datos suficientes para aseverar que se encuentran también identificados por el momento las personas de Gabriel Ruiz Martínez, Rafael Rojo Martínez, Guadalupe Morales Vargas y Josué Piedra Moreno. Señalaron que su plena identificación fue posible a través de la realización de necropsias a cada uno de ellos, así como mediante análisis odontológicos, radiológicos y otros sobre características específicas. Podemos indicar que tenemos identificadas a las personas antes mencionadas, principalmente por tatuajes en diversas partes del cuerpo con características muy específicas, implantes, prótesis, algún tipo de dispositivo. Los 13 cuerpos fueron trasladados a la Coordinación de Servicios Periciales en la Ciudad de México, donde se continuarán los trabajos de identificación.
La identificación que se va a emitir por parte de la Coordinación de Servicios Periciales estará basada, cuando menos, en 3 técnicas específicas, de ser así posible, pero sí haciendo hincapié que van a salir por genética forense cuando contemos con todos los elementos. Las autoridades indicaron que los restos humanos fueron ubicados en una fosa clandestina cubierta con cemento, asbesto y cal, cuando la Procuraduría General de la República daba continuidad a una investigación relacionada con posesión de armas en ese paraje. Cruz Cayeli, CNN, Ciudad de México. Para los familiares de los jóvenes desaparecidos, las explicaciones de las autoridades no bastan, no son suficientes. Y esta noche acudieron a la Procuraduría General de la República de Justicia del Distrito Federal, donde expresaron de esta manera sus reclamos. Fuimos burlados porque esto de los muchachos está muerto desde un principio. A final de cuentas no tienen nada. Fue una casualidad que la federal los haya encontrado, porque eso fue una casualidad. No fue ni siquiera una operación de ellos. Entonces, pues, a final de cuentas no tienen nada, no tienen gente que los culpables. Están trabajando según para los culpables. Ahorita nosotros estamos pidiendo la intervención de peritos internacionales para que nos verifiquen exactamente los cuerpos. No queremos cuerpos sembrados como acostumbran a hacerlo. Ni siquiera tienen a los causantes, ni siquiera tienen a los chavos, y nos van a entregar unos cuerpos que vayan ustedes a saber quiénes son y si realmente son o no. No dicen por qué. Y no dicen por qué. Y no se vale que primero toda la gente sabe lo que está pasando, menos nosotros. No se vale, se supone que había un compromiso, y así los compromisos a ellos les vale vergüenza. A nosotros no nos importa, nosotros estuvimos confiando en ellos porque no nos quedaba otra. Además tenemos conocimiento de que una prueba de ADN no se hace de la noche a la mañana. Los trasladan ayer y hoy ya tienen las pruebas de ADN. Esto es una burla. Esto es una burla. Ya con nombres y ya tienen identificadas 5 personas, es una burla. El procurador dice que ellos van a seguir con su investigación y vamos por el que tengan, por los que sean los que lo hayan hecho, vamos por ellos. ¿Van a ir por ellos? Sí. Caiga quien caiga, sí. Queremos justicia. ¿Hasta el último? Hasta el último, caiga quien caiga. No hicieron nada. Siempre vivimos engañadas. ¿Por qué, señor? Porque a lo mejor ellos ya sabían si realmente a lo mejor eran ellos o no. Porque nunca nos lo dijeron. De hecho, yo hoy me enteré en el metro, porque ni siquiera el procurador, por lo menos, si sabía que era mi hijo. ¿Sabe qué, señora? Necesitamos hablar con usted, ¿no cree? No por medios de la comunicación. La PG... Aquí en la Ciudad de México, el procurador de justicia Rodolfo Ríos se reunió con familiares de los jóvenes desaparecidos en el Bar Heaven cuando ya se cumplen 80 días sin noticias de su paradero. Y al terminar el encuentro, algunos de los familiares acusaron la falta de avances en las investigaciones. Los familiares de estos jóvenes reiteraron su frustración de que, pese al número de detenidos, no se cuente aún con noticias de su paradero. También acusaron de que las filtraciones de la investigación han causado más daño a las familias de los desaparecidos y pidieron que se les proporcionen a ellos la información antes que a los medios de comunicación. Más temprano, el procurador capitalino reiteró que no hay injerencia del crimen organizado en este caso. Efectivamente, después de tener la reunión con la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, el diputado Jaime Ochoa tuvo una confusión al declarar eso. Aquí fui muy claro y muy específico al mencionar que no había delincuencia organizada. Lo platiqué con él e incluso él personalmente realizó la aclaración de que no se había mencionado que hiciera o que se tratara de delincuencia organizada.